Y les voy a compartir pantalla. Bueno, como tal, esta es la estructura de nuestra segunda unidad. Como les comentaba, son, pues no todas las unidades vamos a poder estar aplicándola directamente al tema que nosotros vamos a estar analizando en nuestro proyecto prototípico, ¿no? Particularmente de ya les comentaba, pues solamente algunos datos vamos a sacar de aquí, de la unidad 4, pero sí vamos a poder retomar los aspectos de la unidad 2. En el caso de la unidad 1, pues nos sirvió solamente para describir cómo es actualmente esta situación del agua, pero ya con unos principios económicos, ¿no? Entonces, vamos ahora a partir de los temas de nuestra unidad 2 para especificar en México cómo es este mercado. Entonces, lo que se va a hacer para el segundo, el segundo avance del proyecto prototípico es que van a describir ustedes el mercado específicamente en la Ciudad de México, el mercado de agua. Entonces, van a plantear, por ejemplo, si es un mercado, cuál es la estructura de mercado, si es un mercado competitivo, si es un mercado monopólico, si es un mercado oligopólico. Van a especificar cómo ha sido a lo largo del tiempo estas tarifas de agua, y con esas tarifas van a ustedes elaborar su plan de oferta y su plan de demanda y su plan de oferta. Una vez que ya tenemos esos, que de hecho ya los habían ustedes obtenido en la entrega anterior, vamos a mostrar qué es lo que sucedería si se incrementa por completo alguna de las curvas, ¿no? Es decir, por ejemplo, podemos usar el principio básico de que al aumentar la población, pues entonces hay un desplazamiento de la curva de demanda. Y ahí especificamos con una gráfica cómo se mueve esa curva de demanda y especificamos qué pasaría con el precio y la cantidad de agua que actualmente disponemos. Y luego también van a hacer lo mismo en el caso de la curva de oferta. Ahí ustedes, por ejemplo, van a considerar, ¿no? De lo mismo que investigaron en el caso anterior, que ven que decíamos, se va a elaborar una curva de producción con dos alternativas. Una que es a lo mejor meter más tecnología o perforar más pozos o invertir más en plantas de tratamiento. Entonces, van a tomar ese mismo ejemplo que ustedes hayan usado en el primer avance, y entonces lo van a aplicar o a simular, ¿no? Con las curvas de oferta. Por ejemplo, si nosotros teníamos una curva de oferta, ¿no? Que está dada en el mercado, vamos a dibujarla. Esta sería la de demanda. Y tenemos otra de oferta, ¿no? Entonces, ya saben, ¿no? Si se incrementa, por ejemplo, la población, pues nuestro desplazamiento de la curva de demanda sería hacia el horizonte. Entonces, simplemente explicamos, igual con gráficas, nuestra cantidad y nuestro precio, cómo se modificaría. Y luego del lado de la oferta, considerando, por ejemplo, si invertimos más en plantas de tratamiento de agua, entonces, obviamente, eso también haría que se desplazara nuestra curva de oferta hacia poder alcanzar mayores cantidades de agua limpia, purificada, tratada, y se podría dotar de más agua a un mayor número de población, ¿no? Entonces, también simularíamos nuestro incremento de la oferta y explicaríamos qué pasa tanto con el precio como con la cantidad. Una vez que nosotros tengamos eso, vamos a describir en función de la situación actual si hay algún tipo de movimiento permanente de este equilibrio. En particular, pues ya habíamos comentado, ¿no? Si podemos adelantar que sí, efectivamente sí lo hay, este movimiento del equilibrio no es estático, porque la población
pues crece permanentemente, ¿no? A cada año. Pero eso lo vamos a poner por escrito, ¿no? Y lo vamos a explicar muy bien para explicar por qué ese equilibrio no es estático. Y podemos también explicar si es que en algún momento hay cambios simultáneos en la oferta y la demanda. Y ahí van a usar ustedes el cuadrito que se acuerdan que vimos, donde decía incrementa la demanda e incrementa la oferta. Incrementa la demanda, pero no incrementa la oferta. Entonces van a usar ese cuadrito también para explicar cuál es esa situación, pero en particular para nuestra ciudad, ¿no? Con esta relación de incremento de la demanda, pues año con año, por incremento de la población y de la situación también de la oferta. Una vez que tienen ustedes ya esa explicación, pues simplemente van a usar este tema de excedente del consumidor y del productor para explicar, en el caso específico del agua en la Ciudad de México, si se tendría algún tipo de excedente del consumidor y en qué condiciones, ¿no? Ahí sí ya está más interesante porque entonces ya pueden usar justamente la situación que se encuentra en el área que ustedes están analizando, ya sea la alcaldía o ya sea las colonias, pueden explicar en particular con este excedente del consumidor y del productor cuál es mayor, ¿no? Si es una alcaldía que en general no tiene problemas de agua, pues entonces hablaremos que probablemente sí hay un excedente del consumidor. Pero si es una población que normalmente tiene problemas de agua o llega a tener grandes temporadas donde no tiene provisión de agua, pues entonces más bien el excedente sería del productor y cada que hay escasez, pues estaría agotando ese excedente del consumidor. Y ahí explican ustedes, ¿no? Pues estas cuestiones que ya habíamos mencionado también en el avance anterior, que este excedente del consumidor, pues se lo come la necesidad, por ejemplo, de pagar el agua de otra forma, ¿no? Porque decíamos, el agua es un bien básico, es imposible quedarse sin ella. Si la gente no tiene agua que sea provista por nuestro sistema de aguas, ¿no? Normal, pues entonces la gente va a buscar obtenerla de otra forma. Y puede ir desde, por ejemplo, si es solamente un día el no tener agua, puede ser pues simplemente que compren un botellón, pero imagínense si no tienen agua por 15 días, pues entonces ya hay que considerar una pipa, ¿no? Y entonces ahí, pero ustedes lo tienen que explicar justamente con las gráficas, ponen su gráfica y en la gráfica van a explicar qué pasa con ese excedente del consumidor y qué pasa con ese excedente del productor. Va que va, si ven, igual lo que vamos a hacer es retomar así tal cual los temas, desde el 2.2 hasta el 2.5, para explicar justamente cuál sería esa situación en la Ciudad de México. Ya si son muy osados, pues incluso, por ejemplo, aquí en su plan de demanda, pueden investigar las diferentes tarifas de agua, ¿no? Ya ven que platicábamos que hay una tarifa doméstica, una tarifa mixta y una tarifa, se me fue, comercial, ¿no? Entonces, con esas tres, ustedes podrían ya determinar cuál es esta curva de demanda, ¿no? Obviamente, quienes demandan una mayor cantidad de agua, que son los industriales, pues tendrán esta tarifa comercial y con esos tres datos ustedes ya podrían construir su plan de demanda, ¿no? Si bien no es para una persona, sino para todo el conjunto de la ciudad o de las alcaldías, pues eso ya sería una forma sencilla de cómo construir ustedes su plan de demanda. Ok, ¿queda claro hasta ahí más o menos qué vamos a hacer? ¿Más o menos o bien claro? Ya tienen disponible ahí en Edmodo, se van a donde dice carpetas o folders. Bueno, mi mochila, carpetas o folders, y ahí tienen las ligas de los apuntes, ya están completitas, ¿no? Entonces, bueno, hasta la unidad 4, que es la que actualmente estamos viendo. Esta actividad la van a entregar justamente regresando de vacaciones, es decir, todavía tienen tiempo para elaborarla, para prepararla, y si regresamos entonces
en enero, ¿no? Regresamos el 4, ustedes lo estarán entregando el 4 de enero. Es decir, todavía tienen tiempo para repasar lo que vimos, para ver cómo van a estructurar, para ver si la información que recolectaron en el primer avance es suficiente para lo que ustedes van a hacer en este, ¿no? Y regresando de vacaciones, pues diremos ya cuáles temas de estos dos, de una vez vayan buscando, por ejemplo, bueno, eso sí es importante, ¿no? Estas tarifas de agua, porque eso nos va a servir. De acá vamos a tomar solamente una elasticidad, y de acá vamos a tomar como tal algunos datos de las cuentas nacionales y el índice de precios, que bueno, ese todavía nos falta verlo, pero son los datos que vamos a estar incorporando. De lo demás, bueno, aquí en índice de precios va también algo de inflación, entonces de los demás temas, en realidad no vamos a tomarlos para nuestro avance del problema prototípico, ¿no? Entonces, en sí lo más fuerte, pues es lo que ya entregaron del primer avance, esto que van a preparar ahora para el segundo avance, y ya nada más eso para explicar cuáles son las soluciones dependiendo justamente de los niveles de ingreso de las personas y de esta elasticidad. Vamos a emitir como una conclusión y un listado de posibles soluciones, pero para la localidad específica que tienen. Y además eso va a ser muy fácil, porque también cuando estuvieron haciendo esto, ustedes mismos ya empezaron ahí a proponer cuáles podrían ser las soluciones, ¿no? Entonces, pues en realidad lo más fuerte o lo más pesado van a ser estos dos avances, y ya regresando, pues va a ser muy sencillo porque nada más va a ser complementar lo que ya se tiene, juntarlo y hacer la entrega en que es, a ver, déjenme ver, yo creo que la última entrega, si regresamos el 4, pues yo creo será el lunes de la siguiente semana, porque ya nada más van a ser 2 semanitas, ¿no? Para que pueda yo tener tiempo de evaluarlos, eso último que entreguen, y entonces entregarles calificaciones antes de que termine el semestre, para que ya ustedes se puedan ir tranquilos y ya sepan cuál es su calificación. ¿Va que va? ¿Les parece? ¿Alguna duda ahí de lo que van a estar entregando, chicos, o de cómo lo tienen que construir? Especificaciones al modo. Ajá, igual ahí se va a subir en asignación Edmodo. Gracias. Bueno, vamos entonces a comenzar con el tema. Vamos a ver, yo creo que nos vamos a adelantar un tema, porque el que quiero ver es un poco largo, y ese yo creo lo vamos a dejar para, bueno, el que sigue es un poco más largo, y yo creo que lo vamos a dejar para el día que tenemos 2 horas, porque el día que tenemos 2 horas nos alcanza bien para estos temas que tienden a ser más largos, porque así le podemos dedicar tiempo inclusive para ver las posibles dudas, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar tantito. Y nos vamos a ver este tema de ciclos económicos. O igual y el de inflación. Finalmente, no sé por qué los hayan colocado así los temas, pero en realidad, pues normalmente uno ve primero inflación antes de ver el PIB real y nominal. No sé cuál haya sido el enfoque que decidieron. Sí, entonces vamos a ver que justamente yo creo nos queda en esta media hora. Es bastante sencillo, y con una vez que ya lo comprendemos, pues es más fácil verlo de PIB nominal y PIB real. Bien, vamos a ver entonces qué es inflación y deflación. La inflación como tal, pues se define como el incremento generalizado de los precios. ¿Qué quiere decir esto, no? Es decir, es importante como tal la definición y tenerla muy clara para poder identificar cuándo existe o no existe inflación. Se refiere, bueno,
normalmente nosotros sabemos, y además es algo un tanto, ¿cómo podemos decir? Un tanto común, que la gente muchas veces piensa que es normal o es natural que haya incremento de los precios, ¿no? En particular, por ejemplo, yo tenía una tía que tenía su tienda y a veces, pues cuando yo iba ahí de metichona, me ponía a platicar con ella o me ponía a ayudarle. Y pues de repente ya, por ejemplo, así estábamos en diciembre, llegábamos a enero, que normalmente ella en enero hacía su inventario, y entonces pues yo le ayudaba a hacer su inventario o a arreglarlo, porque pues ya ven, termina diciembre, normalmente venden mucho, queda ahí algunas cosas un tanto desordenadas, y entonces pues ya en enero pues ella se ponía como a ordenar para ver ya qué le hacía falta, qué iba a ir a comprar, y contar lo que tenía, y pues ahí normalmente yo le echaba la manita. Entonces muchas veces ella decía así, tal cual, ¿no? Ay, ya tiene mucho tiempo que cuesta, no sé, un jabón, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que cuesta 5 pesos, ya vamos a subirle 50 centavos, 5.50. Y yo decía, pero ¿por qué le subes, tía? ¿Qué subió? ¿Te subió el costo en que lo compras? No, pero ya tiene mucho tiempo así. Entonces, sobre todo, pues las personas, por ejemplo, que vivieron en la época de los 80s, eran jóvenes o eran niños, o ya eran, pues ya más bien jóvenes un tanto maduros, pues prácticamente toda la vida, ¿no? Sobre todo, a partir pues de los 70s hacia, todavía mucho más en los 80s, y todavía un poco en los 90s, ahí ya se detuvo un poco, vivieron toda su vida con inflación, ¿no? Sobre todo los que vivieron los 80s y ya tenían cierta conciencia, pues diariamente inclusive se incrementaban los precios, ¿no? Por ejemplo, mi mamá a mí me platica que pues ellos los dos trabajaban, mi papá y mi mamá, entonces ellos solían, pues cuando les pagaban la quincena, pues iban a comprar a las tiendas Conasupo. Las tiendas Conasupo pues eran con este enfoque, ¿no? Tiendas para trabajadores donde se conseguían los productos a buen precio. Y además era de los pocos lugares donde se podía comprar las cosas por grandes volúmenes sin tener que ir, por ejemplo, a la central de abastos, ¿no? Ahora pues ya existen pues todos estos clubs de precio, ¿no? El Costco, el Sam's, el no sé qué, donde pues ustedes pueden comprar su suavitel así con un tamaño gigante y su shampoo también de tamaño enorme. Pueden comprar un costal de azúcar, pero pues anteriormente no se veían ese tipo de tamaños, ¿no? Cantidades, salvo por supuesto, pues en las centrales de abasto, ¿no? Entonces, pues la gente normalmente iba a centros comerciales o a supermercados más pequeños, donde pues las cantidades que se vendían obviamente eran menores. Y bueno, esta Conasupo, estas tiendas, eran de los pocos lugares donde se podía comprar algún producto en grandes cantidades. Entonces, pues mis papás normalmente iban y justo decían, y era como algo típico, ¿no? El día que pagaban la quincena, todos los trabajadores, ¿no? Que recibían su salario, se iban así casi casi como en bola o en manada a estas tiendas, o en general a todas, ¿no? Ya sea el Aurrerá, que en aquella época se llamaba Aurrerá, al Sardinero, que era también un supermercado que existía, o la Conasupo, y compraban así en grandes cantidades, lo que podían, ¿no? El frijol, arroz, cosas de despensa. Y decía, pues había gente que inclusive llenaba 2, 3 carritos, ¿no? Y lo hacían porque justamente los precios variaban muchísimo. Es decir, la gente podía comprar hoy en día un kilo de arroz en 3 pesos y al día siguiente ya le costaba 4 y al día siguiente 5 y al día, es decir, eran un incremento de precios y en todo, ¿no? Porque además esta definición de inflación nos habla de que es generalizado, no solamente un producto. No, pues que ya me subieron el costo del mantenimiento del carro. Bueno, pues nada más subió eso, no pasa gran cosa. Pero era común, no todo. Entonces imagínense ustedes, subía el precio de la luz, subía el precio del gas, subía el precio de los alimentos, subía el precio, por ejemplo, de la ropa, de los libros. Entonces, era un incremento diario de los precios
que incluso llevaron a modificaciones en la forma como se dan los precios, ¿no? Anteriormente, pues los precios, todas las cosas llevaban una etiquetita y ahí en la etiquetita, pues ese era el precio que se tenía que pagar. Si la gente no le respetaban ese precio, pues entonces la gente se quejaba a Profeco, que ya existía desde entonces, y pues Profeco hacía valer, ¿no? Esa cantidad que decía la etiquetita. Eso justamente provocó innovaciones, ¿no? El famoso código de barras, porque ya no necesitan ponerles etiquetita, entonces los precios los pueden actualizar en el momento en que lo requieren y ya no tienen esos problemas de que la gente pues se queje porque ahí en la etiquetita decía un precio y al llegar a la caja se lo compraron, se lo cobraron a otro precio, ¿no? Que eso era muy, muy común justo por este incremento de los precios, ¿no? En esa época también, por ejemplo, los supermercados contrataban a grandes cantidades de trabajadores solamente para etiquetar, ¿no? Y así se les contrataba, se solicitan etiquetadores. Y era gente que además era muy rápida, ¿no? Etiquetando, quitando precios anteriores y etiquetando. Y justamente, pues se requería esa cantidad de gente por esta característica que les platico, ¿no? De que los precios subían muy rápido. Entonces, si algo costaba 3 pesos, luego 3.5, 3.10, al día siguiente 3.15, 3.20 y así. Entonces, pues diariamente prácticamente había necesidad de estar modificando los precios. Entonces, pues de ahí, por ejemplo, surge este código de barras, ¿no? En particular, por ejemplo, en Brasil, allá lo que sucedió es que se empezó a usar mucho el cheque. La gente en cuanto cobraba metía su dinero al banco, porque por lo menos en el banco les pagaban una tasa de interés que impedía que perdiera tanto valor su salario, ¿no? Entonces, pues usaban cheque para todo, ¿no? O sea, inclusive para comprar un helado, para comprar así en la tiendita, la gente pagaba con cheques, con tal de no sacar su dinero para que no perdiera valor y mantenerlo en el banco o usarlo ya para comprar lo que necesitaban. Allá también entonces se empezó a usar mucho esto de los pagos en parcialidades, porque entonces ya negociaban con la gente, con los vendedores, cómo es que, cuánto le daban, por ejemplo, pues me gusta esa chamarra, ¿cuánto cuesta? No, pues 100 pesos, bueno, 100 reales allá, ¿no? Bueno, mira, te puedo pagar 110 reales, pero déjamelo en pagos, ¿no? Ah, pues no, no me conviene. O bueno, sí, ¿en cuántos pagos quieres? No, pues lo quiero en 3 pagos. Lo quiero en 3 pagos, te doy ahorita los 3 cheques, pero tú cobras uno ahorita, los otros, el otro lo cobras la siguiente quincena y el otro lo cobras hasta la otra. Ah, bueno, va, entonces sí, me parece bien. Entonces se empezó ahí a usar este asunto de los pagos fraccionados justamente por eso, ¿no? Porque era una forma como se negociaba con los vendedores para poder adquirir las cosas y si no se tenía la cantidad suficiente en el momento, ¿no? Entonces, pues justamente este impacto de la inflación, que además la inflación en los 80s le pegó muy fuerte a todo el continente, particularmente latinoamericano, ¿no? Pero en general en todo el mundo el incremento de precios era muy alto. Justo por eso se dan entonces después las modificaciones, ¿no? De que sea una de las funciones de los bancos centrales el mantener los niveles de inflación. ¿Y por qué es importante mantener estables esos niveles de inflación? Pues porque este incremento generalizado de los precios a lo que pega es a los salarios de los trabajadores y los costos de producción. Sí, y eso era también común, ¿no? Por eso la gente siempre dice, o sea, suben y suben los precios, pero los salarios no suben. Entonces, si suben los precios, pues hay un efecto, obviamente, de disminución real del salario. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hace 5 años te pagaban esa cantidad y te alcanzaba para comprar toda tu despensa, más aparte a lo mejor ir al cine, más aparte comprar tu ropa, y empiezan a subir mucho los precios, pues entonces lo que va a suceder es que pues a lo mejor ya no te vas a comprar ropa o a lo mejor vas a comprar comida más barata, ¿no? Para que te pueda alcanzar para toda tu familia y pues ya no vas a destinar nada a ocio y entretenimiento, ¿no? Porque pues no hay suficiente. Lo que hay, pues obviamente lo vas destinando a las necesidades más básicas. Entonces, esa es una de las grandes problemas, ¿no? Que cuando hay incrementos generalizados de precios, pues el salario de las personas tiene un efecto como si disminuyera. Y en el caso, por ejemplo, de las empresas, pues lo que hace es incrementar los costos de producción, ¿no? Si anteriormente a lo mejor para producir una chamarra de piel
como tal el cuero les costaba, no sé, 50 pesos y ellos vendían en 70 la chamarra, una vez ya cosida, cortada, con cierre y bla, bla, bla. Pues ahora, si ese cuero les cuesta 55 pesos y además los cierres les cuestan, antes les costaban 5 pesos y ahora les cuestan 10, pues el costo de producción ya es 65, cuando anteriormente era de 55, ¿no? Entonces, obviamente, al incrementarse los costos de lo que ellos producen, pues ellos tienen que incrementar los precios, ¿no? Y entonces es como un círculo vicioso, porque se incrementan los precios, se incrementan los costos de producción y entonces se vuelven a incrementar los precios, porque obviamente los empresarios no pierden, ¿no? Siempre van a trasladar esos incrementos de costos a incrementos de precio. Y eso a su vez, pues empieza a convertir en un problema rampante de que día a día, pues todo está subiendo de precio, ¿no? ¿Por qué? Porque pues a mí me suben los costos de producción, yo subo el precio. Y entonces el que me compra a mí, pues tiene que subir también sus precios para poderme comprar y seguir vendiendo. Y así se va dando un círculo vicioso que lo que provoca, pues sobre todo es golpear el bolsillo de las personas, porque son los que reciben sus salarios, que son los que no suben, los que no suben tan fácilmente, ¿no? Entonces, por eso es importante este tema de inflación. La deflación sería exactamente lo contrario, ¿no? Cuando hay una disminución generalizada de los precios. Esto es poco común verlo, sin embargo, sí se ha visto en la historia que en lugar de subir, de incrementarse los precios o de mantenerse estables, empiezan a disminuir. Y eso también es un problema. A lo mejor en una primera ronda de disminución, pues están más contentos, sobre todo, por ejemplo, los consumidores, porque pues ahora pueden comprar mayores cantidades con lo mismo que antes compraban, ¿no? Entonces, si ahora compran, no sé, 1 kilo de mandarinas, 2 kilos de mandarinas por 25 pesos, ¿no? Y hay una deflación, disminuye el precio, pues entonces ahora voy a poder comprar 2 kilos de mandarina por 15 pesos. Entonces, en vez de comprar solamente 2, pues a lo mejor ahora compro 4, ¿no? Para que sean 15 y 15, solamente por 5 más, me estoy llevando 2 kilos más. Pero el problema es también cuando este asunto es generalizado, ¿no? Si pasa, por ejemplo, en un producto, bueno, pues no hay problema, pues eso depende de su estacionalidad, ¿no? Efectivamente, las mandarinas son mucho más baratas en época, pues estas épocas, ¿no? Que es otoño-invierno, porque hay abundancia. Sin embargo, si uno quiere conseguir una mandarina en abril, en mayo, pues a lo mejor sí puede conseguir uno, pero a lo mejor no va a ser de tan buena calidad, a lo mejor va a estar verde y además nos va a salir muy cara, ¿no? Ese movimiento de precios puede ser normal, es un movimiento estacional y no afecta en general porque la gente pues simplemente decide, bueno, pues me espero a las mandarinas de otoño, donde sé que van a estar más baratas. El problema es cuando también estas disminuciones generalizadas de precio, uno, son generalizadas absolutamente todos los bienes y servicios, y dos, cuando además es constante. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros ya habíamos visto justamente con nuestras, ¿no? Con nuestras gráficas de oferta y demanda, que la oferta, los productores van a estar dispuestos a colocar ciertas cantidades de mercancías si el precio es atractivo para ellos, ¿no? Y mientras más alto es más atractivo para ellos y entonces estarán dispuestos a colocar mayores cantidades en el mercado. ¿Qué es lo que pasa si hay una deflación continua? Empieza a disminuir el precio, pues cada vez para ellos es menos atractivo el producir, porque ¿para qué produzco si mis ganancias van a estar disminuyendo, ¿no? Es decir, pues yo lo coloco, pero pues no me lo van a comprar al precio que yo necesito que me paguen. Me lo van a estar, no voy a obtener una buena ganancia porque están continuamente descendiendo el precio. Pues mejor dejo de vender eso, ¿no? Y mejor vendo algo que sea más rentable. Pero si es generalizado, ¿no? Esa disminución de los precios, pues lo que hace justamente es desincentivar a los productores. ¿Y qué pasa cuando hay desincentivo para los productores? Pues empiezan a despedir gente, ¿no? Pues ¿para qué necesito tanta gente si ahora voy a producir menos? Pues entonces mejor me deshago de ellos y solamente me quedo con los que necesito para producir esa cantidad.
y vuelve a disminuir el precio, pues ahora necesito menos gente todavía, ¿no? Y veo si me puedo mover a producir otra cosa que sea más rentable, y si llega un momento en que el precio es tan bajo que inclusive el precio de mercado es más bajo que mis costos, pues entonces ya no tiene caso que yo produzca, ¿no? Pues simplemente me salgo del mercado. Entonces, ambas situaciones no son positivas para la economía, ¿no? Tanto el incremento generalizado de los precios, porque afecta sobre todo el bolsillo de los consumidores finales, como también la deflación. ¿Por qué? Porque cuando aparentemente hay una buena situación, pues lo que va a suceder es que se deje de producir. Y si se deja de producir, pues hay desempleo, y si hay desempleo, pues entonces la gente empieza a no tener lo suficiente para poder vivir de una forma decente, ¿no? Entonces, pues bueno, es importante además entonces medir estos niveles de inflación o de deflación, porque como tal es necesario saber si se tienen que tomar algún tipo de medidas para disminuir o detener o tratar de paliar esa inflación. Y por eso es que también esta medición se lleva a cabo tanto por el Banco de México como por INEGI, ¿no? Entonces, esta tasa de inflación se mide pues justamente con el índice de precios al consumidor. Este índice de precios al consumidor es una canasta de bienes y servicios que incluye los productos que son más comunes que consumen las personas. El tipo de productos se obtiene de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto. Ahí se les pregunta a las personas directamente qué es lo que consumen normalmente durante una semana. Normalmente les dejan el cuestionario para que la gente vaya anotando. Ah, pues compré zanahorias, compré huevo, compré queso, compré una coca, compré una televisión, ¿no? A veces es incluso más de una semana, a veces son hasta un mes, justamente para detectar qué es todo lo que está comprando, ¿no? Normalmente se le llama la canasta básica porque originalmente la idea ahí era que se contabilizara el precio de todos estos productos que son necesarios o indispensables para poder vivir de una forma sana y decente, ¿no? Decente me refiero a que pues no tengan padecimiento de hambre y cuestiones así, ¿no? Sin embargo, pues este índice ha evolucionado de tal forma que no necesariamente incluye lo que es ínfimamente necesario, ¿no? Porque además habría este criterio de, bueno, pues, ¿qué es mejor que consuma la gente verduras o que consuman alimentos procesados? Pues en realidad no emite juicios de valor, ¿no? Este índice. Simplemente, pues lo que hace es recabar qué es lo que las personas realmente están consumiendo. Y ahí entonces, pues al levantarse directamente preguntándole a las personas, ¿no? La Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, pues justamente, ¿no? Tenemos productos que no son tan indispensables como la Coca-Cola, como las televisiones, ¿no? Y de repente salen de esta canasta básica, de este índice de precios al consumidor, salen productos que uno consideraría que sí son como básicos, como por ejemplo los frijoles, ¿no? ¿Pero eso qué quiere decir? Pues que la población cada vez está consumiendo menos frijoles y por eso es que sale de la canasta básica. Este es el que se toma principalmente porque además justamente refleja lo que compran los consumidores finales, las familias, ¿no? Y si decíamos que esta inflación les pega en el bolsillo a las familias, a los hogares, pues entonces obviamente se tiene que tomar en cuenta el incremento generalizado de los precios de los productos que consumen los hogares o las familias, que son esos que están reflejados en esta encuesta. Sin embargo, también hay otros índices, que es el tema que vamos a ver el día que tenemos 2 horitas. Hay otro tipo de índices que nos sirven igual para medir esos incrementos de precio. Por ejemplo, tenemos que también para medir la inflación se usa el deflactor del PIB. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el deflactor del PIB también considera una canasta de productos. Sin embargo, aquí es la canasta de productos que normalmente consumen las familias o los hogares. Y cuando hablamos del deflactor del PIB, pues van a ser todos aquellos productos que conforman el PIB. ¿Se acuerdan ustedes cómo se
¿Cómo se conforma el PIB, chicos? Y sí se deben de acordar porque es su tarea que hicieron, ¿no? Que ya están por entregar o ya entregaron. ¿Cómo se conforma el PIB, chicos? ¿Qué agregados vamos a tomar en cuenta? Pues las mercancías, los costos intermedios, es que no me acuerdo de todo. ¿Ok? Es decir, el precio de las mercancías y particularmente, pues las que son consumidas por las familias y por el gobierno, ¿no? Es decir, el consumo final. Sí, aparte, bueno, pues todo el ingreso, ¿no? Todo el dinero, pero todo más lo que se encuentra en el país. Exactamente, dentro del país, ¿no? Vamos a incorporar también la parte que no se consume ni por familias ni por gobierno y que entonces va a ser lo que se va a ahorrar para convertirlo en inversión, ¿no? Y esta inversión, pues normalmente quienes la ocupan o quienes la consumen, pues son las empresas, ¿no? Es decir, lo van a destinar a su consumo intermedio. Pero además también tenemos las mercancías que mandamos al extranjero. Y si tenemos las que mandamos al extranjero, pues obviamente también tenemos las que compramos del extranjero. Entonces, este deflactor del PIB justamente va a estar conformado por una canasta de bienes que son los más comunes, que se consumen, que se invierten, que se exportan y que se importan, ¿no? Es decir, si ven ustedes, el índice de precios al consumidor solamente estaría considerando los productos que tenemos aquí. Pero también, en general, ¿no? En la economía tenemos todos estos productos. Es decir, vamos a tener aquí, por ejemplo, el uso de tarjetas de crédito, o vamos a tener las líneas de crédito que les dan a las empresas, vamos a tener algunos activos financieros, ¿no? Como por ejemplo, los CETES, ¿no? Pero vamos a tener también productos que se exportan y el precio que pagan a los productores, es decir, el aguacate, el jitomate, la carne, pero también obviamente vamos a tener en esa canasta de bienes, pues los productos que importamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la gasolina, ¿no? Que importamos gasolina, los televisores, los celulares, ¿no? Entonces, si ven, esta canasta es todavía más amplia, porque no solamente refleja lo que consumen las familias, sino que también va a reflejar lo que consumen las empresas, lo que se consume en el exterior de México y lo que consumimos en México que viene del exterior, es decir, se amplía esa canasta. También, por ejemplo, pues cada uno de estos puede tener su propio índice, ¿no? Si existe un índice de precios al consumidor, pues obviamente también existirá un índice de las exportaciones y un índice de las importaciones. Pero bueno, el que se usa para calcular la inflación generalizada, ¿no? Que ya dijimos no es solamente de un producto, sino de todos los que comúnmente se consumen, pues van a ser el IPC o índice de precios al consumidor, o el deflactor del PIB. El que vamos a ver en la clase que tenemos de 2 horas es el deflactor del PIB, porque vamos a ver justamente cómo convertir el PIB de los precios en los que se registró se le llama precios constantes una vez que le quitamos ese precio de la inflación, y eso nos va a servir para ver si efectivamente hay crecimiento o no. Pero bueno, esa es otra historia. Ahorita estamos hablando específicamente de la inflación. Este amarillo se veía bien ayer, pero ahora ya no se ve tan bien. Ok, entonces, este índice de precios al consumidor, decíamos, va como tal a levantar una muestra de bienes y servicios, porque además es una muestra porque es difícil recabar el precio de absolutamente todos, ¿no? Entonces, se levanta una muestra de un tamaño suficiente para ser representativa, que nos va a reflejar qué es lo que están consumiendo las personas efectivamente, así como en qué cantidad, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso no es lo mismo
si se incrementa el precio de una televisión, así se incrementa el precio de la tortilla, por ejemplo, del huevo, ¿no? Obviamente, la mayor parte de los hogares se consume una mayor cantidad de huevo y de tortillas que de televisores, ¿no? A lo mejor el televisor se lo compran una vez cada 2 años o cada 5, no lo sé. Y el huevo y la tortilla, pues ese se consume por lo menos unos 4 o 5 días a la semana, ¿no? Entonces, para eso se le otorgan ponderaciones, también para darle un peso o una importancia mayor a lo que más se consume. En la mayoría de los países, pues decíamos, existe como tal una institución que levanta la información del índice de precios al consumidor. En particular, en nuestro país es el INEGI, quienes levantan esta encuesta nacional de ingreso y gasto. Y además también Banco de México retoma esos datos que levanta INEGI para analizar los diferentes tipos de inflación, ¿no? Porque además vamos a tener diferentes tipos, por ejemplo, la inflación acumulada, ¿no? Si contabilizamos, por ejemplo, desde el inicio de año hasta ahora, ¿cuánto ha habido de inflación? Porque la inflación pues se levanta en un momento dado, ¿no? Pero además podemos compararla pues con respecto a inicio de año o con respecto al año anterior. Y bueno, además, entonces decíamos, vamos a tener también esta situación de la deflación, que es lo contrario de la inflación. Aquí es una disminución generalizada de los precios. Y también incluso se puede dar algo que se llama hiperinflación, que es cuando hay una tasa de inflación que es excesivamente alta, ¿no? Esto, les decía yo, se llegó a dar, por ejemplo, en los 80, en países de Latinoamérica, en Brasil, en México, ¿no? Donde llegábamos a tener tasas de inflación de hasta el 300%. En el caso, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, posterior a la Segunda Guerra Mundial, ahí también se observaron tasas de hiperinflación, donde tenían inflaciones de 1000 o 2000%. Y eso es, algunos países, Alemania creo que 500%, pero algunos países sí llegaron inclusive a esta barrera de los 1000. Y eso es tremendo, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros decimos, vamos a insertar un cuadrito. Tenemos, por ejemplo, ¿qué será? Un producto que nos cuesta 100 pesos y tenemos una inflación del 5%, como actualmente tenemos en nuestro país, que bueno, ronda entre los 2 a los 5. A ver, hagan ustedes ese cálculo, ¿cuánto me da? Bueno, este es fácil porque es sobre 100, ¿no? Querría decir que una vez que se genera este incremento de precios generalizado, pues eso que antes me costaba 100 pesos, ahora me va a costar 105, ¿no? Bueno, a lo mejor no es tanto, pero imagínense una tasa del 500%. Esto quiere decir que esto que me costaba 100 pesos lo multiplico por 5, ¿no? 500%. Antes me costaba 100 pesos y de un día para otro, o bueno, o en un periodo, me cuesta 500. Ahora imagínense tasas del 1000%. Tendríamos que ahora cuesta, antes costaba 100 pesos y ahora cuesta 1000 pesos, ¿no? O sea, esto es tremendo, es increíble, ¿no? Y bueno, sí les decía que, por ejemplo, en Latinoamérica en la época de los 80s, que además también por eso se le llama la década perdida, porque aunque tenían grandes tasas de crecimiento, pues también tenían grandes tasas de inflación, y cuando hay grandes tasas de inflación, pues el crecimiento real no es tal, ¿no? Lo vamos a ver en la clase del jueves. Pero bueno, vean ustedes esto, o sea, ¿quién podría pagar así de un momento a otro un incremento de precios de esta magnitud, ¿no? O a lo mejor inclusive no de un momento para otro, sino de un año para otro, ¿no? Imagínense algo, lo que sea que ustedes compran que les cuesta 100 pesos, que de un año a otro subiera de esta forma, pues sería tremendo, ¿no? ¿De qué depende que una economía tenga o no inflación?
Bueno, hay diferentes teorías, ¿no? Que tratan de explicar cómo se da ese incremento de los precios. Por un lado, se dice, bueno, pues como tal, puede haber un incremento de la demanda agregada tan acelerado que entonces, como la oferta no puede satisfacer de forma inmediata ese incremento de la demanda agregada, es decir, del consumo, de lo que le están demandando, pues entonces lo que sucede, ¿no? Cuando veíamos en los ejemplos, pues obviamente si la oferta no puede crecer de la misma forma en que se está moviendo la demanda, ay, pensé que aquí se podía mover. Vamos a poner otra. ¿No? Resulta que esta de acá era nuestra demanda inicial, pero se incrementa, ¿no? De repente se incrementa mucho, todo el mundo quiere obtenerlo. Entonces, lo más lógico sería que también entonces el conjunto de productores pues incrementen esa oferta para poder satisfacer ese incremento de la demanda, ¿no? Si eso sucede, si se incrementa la demanda y también se incrementa la oferta, pues entonces vean, ¿no? El precio es prácticamente el mismo, no se afecta. Pero si esta oferta no puede satisfacer este nuevo incremento de demanda, porque no tiene las suficientes materias primas, porque no tiene el personal capacitado, pues entonces vean lo que va a suceder. Se va a incrementar el precio. Sí se va a incrementar esa demanda, ¿no? Pero no de la misma forma que si pudiéramos incrementar toda la cantidad de productos generados, va a ser mucho menor, mientras esta se va a quedar acá, esta nos va a quedar por acá. Uno, no se va a satisfacer toda esa nuevo incremento de demanda, y la que se va a satisfacer, pero a precios mucho más altos, ¿no? Entonces, esto puede generar también este efecto de la inflación, pues empiezan a subir los precios, este era nuestro precio inicial, empiezan a subir los precios porque los oferentes no son capaces de satisfacer esos incrementos de demanda. Entonces, esa es una de las teorías o de las explicaciones, ¿no? Pues eso sucede porque se incrementa la demanda de forma muy rápida y no se puede atender de la misma forma por parte de la oferta. ¿Por qué? Pues porque no tienen las maquinarias suficientes, porque no tienen personal capacitado, porque no tienen la forma de reconvertir de forma inmediata sus instalaciones para producir estas nuevas cantidades que tenemos. Y si ven ustedes, pues fue justo lo que nos pasó al inicio de la pandemia, ¿no? Las empresas no fueron tan rápidas como para producir el número suficiente de cubrebocas y de gel y bla, bla, bla. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues justo, ¿no? Se incrementaron los precios de esos productos, aunque sean productos bastante sencillos. Ok, hay otra explicación, que es la explicación de la teoría cuantitativa, y que nos dice, bueno, como tal, la principal causa de la inflación es la cantidad de dinero en circulación que hay. Si hay una cantidad en circulación de bienes que es mayor que la cantidad de bienes y servicios producidos, pues por ende la gente tiene un efecto como si tuviera un mayor poder adquisitivo. Si tiene mucho dinero, pues va a tender a comprar o a demandar muchos bienes y servicios, pero si este dinero es mayor de lo que en realidad refleja los niveles de producción, pues entonces los oferentes también van a tender a incrementar los precios, y ese incremento, si se da de forma generalizada, pues se va a convertir en inflación, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo dejamos porque ya es la hora, pero está interesante, ¿no? Y está sencillo, es decir, son cosas que ustedes ven todos los días, ¿no? Son cosas que ustedes comparan cuando les dan su salario y de repente, chis, pues ahora ya cuesta más esto, ¿no? Ya está más caro el gas, o ya está más caro la comida que normalmente compro, ¿no? Entonces, esas son como cuestiones que ustedes pueden observar en la vida real. Por eso es que es tan importante el mantener esta inflación quieta para evitar que afecte los salarios. Y bueno, hasta aquí lo dejamos, chicos. Que tengan un lindo día. Pórtense bien. Traten de no salir, por favor. Gracias, maestra. Cuídese. Que estén muy bien.